amigos, bienvenidos a un programa más de Mujer Libre. Es un gusto estar transmitiendo ya para todos ustedes en estas fechas tan especiales, festejando a todos los fieles difuntos, a todos los santos. Y bueno, pues también sabemos que pasó ya la víspera, que es el famoso Halloween. Pues por ser estas fechas especiales, hoy vamos a tener un programa especial con un personaje muy importante que nos está acompañando el día de hoy, a quien les voy a presentar más adelante. Yo los invito a que no se despeguen por nada del mundo y sobre todo a que empiecen a compartir el link del programa a partir de este momento. Empezamos un poquito tarde, pero pues sabemos que hoy no hay transporte, así que es broma. Pero bueno, ya estamos aquí, fue por toda la caracterización hecha con muchísimo cariño para todos ustedes, gracias a Majo Brindis, por ahí van a encontrar el Facebook, y también agradezco a Disfraces Katia por haber proporcionado este hermoso vestido de Catrina, siempre conservando nuestras raíces y costumbres con muchísimo cariño. Pero sin más preámbulo, arrancamos ya el programa del día de hoy, como siempre con las mujeres célebres. Vamos a ver esto. Un día como hoy, 2 de noviembre, nace Luisa Josefina Hernández en la Ciudad de México, escritora y dramaturga mexicana, quien en 1971 fue acreedora al Premio Magda Donato. También fue ganadora del Premio Javier Villaurrutia. Fue ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura por el Gobierno Federal de México en 2002 y es creadora emérita del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Tiempo después vino al mundo María Fernanda Ducón, en Valencia, otro 2 de noviembre en 1937. Actriz española eminentemente teatral con una trayectoria igualmente sólida en la televisión, considerada una de las más grandes damas de la escena en España, primera actriz durante 10 años del Teatro Nacional María Guerrero y galardonada con el Premio Maite de Teatro, 2 veces con el Premio Nacional de Teatro, por mencionar algunos. Años más tarde nace Stephanie Powers, otro 2 de noviembre de 1942 en Hollywood, California. Es una actriz de cine y teatro, así como cantante estadounidense de origen polaco. Stephanie Powers posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su gran trayectoria en el 6778 de Hollywood Boulevard. Posteriormente nace Zaide Silvia Gutiérrez Cruz en la Ciudad de México, otro 2 de noviembre de 1959. Es una primera actriz mexicana de cine, televisión y teatro, además de directora y maestra de actuación. Ha trabajado en más de 40 puestas en escena y participado en cerca de 40 películas, más de 15 telenovelas y 5 radionovelas. Bueno, y ya continuamos ahora sí con el programa y nos vamos de lleno al tema del día de hoy, que es algo que ha entrado como en muchas discusiones conforme va evolucionando este tipo de celebraciones. ¿Por qué? Porque vamos adquiriendo la manera de festejar de otros países, de otras culturas, y muchas veces entran como que en discusión cuál es la manera correcta de festejar. Lo importante siempre de saber cuando vamos a festejar algo es la historia y la raíz de este tipo de festejos. Vamos a ver, este es el tema del día de hoy. El Día de Muertos es una celebración tradicional de origen mesoamericano que honra a los difuntos. Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre, coincidiendo con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos, misma que al paso de los años ha ido adquiriendo nuevas tradiciones como la víspera de Halloween, una costumbre de origen europeo donde los antiguos pueblos celtas que habitaban diversas regiones de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia, por mencionar algunos, cuando llegaba el mes de octubre solían realizar una gran ceremonia para conmemorar el final de la cosecha. Esta fiesta fue bautizada con la palabra gaélica de Samhain, cuyo significado etimológico es el final del verano, costumbre que se arraigó con fuerza en Norteamérica principalmente y que se ha extendido por todo el continente. Cabe resaltar que toda tradición tiene su historia, misma que vale la pena conocer antes de adquirir nuevas costumbres.
Bueno, y para platicar acerca de todas las tradiciones, principalmente de Tuxtla Gutiérrez y de Chiapas, tengo el día de hoy a un invitado muy especial, a quien le agradezco que haya aceptado venir a compartir con nosotros todo su conocimiento con respecto a la historia de las tradiciones y costumbres de este estado maravilloso. Y él es José Luis Castro, el cronista de la ciudad. Él es el invitado del día. Bueno, pues sí, le agradezco muchísimo pues el que esté con nosotros y bueno, a compartir un poquito todo este conocimiento que tiene con respecto a las tradiciones y costumbres del festejo y cómo se lleva a cabo aquí en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Y en Chiapas en general, porque sabemos ahorita platicando antes de empezar el programa que actualmente se ha como satanizado mucho el hecho de cómo se ha ido evolucionando este tipo de festejos. Todavía la cuestión de los altares pues se conserva, pero lo que más se ha satanizado es el Halloween, ¿no? Y que realmente tiene un trasfondo que viene siendo muy similar a la tradición de festejar a los muertos. Es realmente la víspera de la llegada de todos los difuntos y que bueno, pues en la creencia de los celtas, en este caso escuchábamos ahorita antes de arrancar el programa en el tema, que esta costumbre se dio por venerar al dios del sol, porque era el final de la cosecha y porque, bueno, pues se tenía la creencia de que en estas fechas se abría el canal de los difuntos, de todas las almas, y las personas se ponían máscaras para despistar a los demonios y no ser dañados. Pero realmente acá en Tuxtla, ¿cómo se origina el festejo y cómo se hace el festejo? Bueno, tendríamos que remontarnos a la historia. Vamos a ver que en la época de la conquista era una celebración diferente. Claro. Aquí en Chiapas, particularmente en los pueblos indígenas, había una forma especial de festejar, de ofrendar a sus muertos. Es decir, cuando una persona moría, ya sea por la mordedura de alguna serpiente, por la caída de algún animal, o estaba cortando algo de algún fruto de algún árbol, se caía y se moría, en ese mismo lugar lo enterraban y cada año se le recordaba en ese mismo espacio, en ese sitio. Y ahí se hacía la ofrenda de verduras y de frutas para que tuviera para su largo viaje que hacía al más allá o al inframundo, como se le decía. Posteriormente, con la llegada de los españoles, se establece la religión católica. Claro. Y allí son los sacerdotes quienes imponen la moda de ofrendar a sus muertos y llamarlos, convivirlos, y canalizan estos días también que coincidían, claro, con la celebración de los pueblos indios. Y se empieza a hacer el día 1 y el 2 que de hecho noviembre. Antes, si no mal recuerdo, era en mayo el festejo, en marzo o en mayo, no recuerdo cuál de los dos meses, cada ¿no? pueblo sí, y dentro de la historia de la tierra es diferente, sí, pero nada más que la religión católica ya lo vino hizo a en uniformar al día 1 fecha. y al 2. El día primero es para Todos Santos, o sea, a los niños, a los santos inocentes que se les decía, y a los fieles difuntos o Día de Muertos para el día 2. Para el día Entonces 2. vamos a ver que coincidieron. Lo único que se hizo fue canalizar para que no se dispersara la población en el campo, sino que festejara únicamente esos 2 días. Y entonces se tomó al altar dedicado a los santos para que también desde ahí se hiciera una ofrenda. Por eso hay una fusión de dos costumbres, una costumbre mestiza española, claro, y la costumbre de los pueblos indígenas de Chiapas. Y por ejemplo, digo, en este sentido sabemos que en México ahorita estamos viendo varias imágenes de los diferentes altares que actualmente se tiene ya la tradición. Ese, y que miren, también, pueden ver, ese ajá, es un altar zoque, es original de los años 30 y ese es otro altar zoque. Las características han variado también porque los vemos que habían originalmente de un solo nivel. Claro. Ahora todos los están haciendo de 3 niveles y hasta de 9 niveles. El primero que representaría al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Okay. Y el novenario, que cuando son de 9 niveles estos altares. Pero bueno, esta fue evolución ya por el catolicismo. Exactamente, sí.
En la medida en que va evolucionando también esta costumbre, vamos viendo que ya tienen más elementos. Pueden ver ahí a Luis Alaminos Guerrero con su esposa, es un altar tuzleco, y que van adquiriendo nuevos elementos, porque no se permitía que se pusieran en los altares de santos fotografías, y posteriormente a 1930 se permitió ya la entrada de fotografías en los altares de muertos. ¿Y esto por qué antes no se permitía? ¿Qué se decía? Bueno, primero porque no existía la fotografía, ¿no? Ajá, claro. Y nace un tipo de fotografía, pero se decía que nada más los santos podían figurar en un altar. O sea, se consideraba que era una herejía, que era una falta de respeto a los santos, ¿no? Pero después, como lo considerábamos normalmente a nuestros muertos ya como si fuera un santo y que se va a ir al cielo, pues se empezó a incorporar como un elemento más de los altares a las fotografías. También otros elementos más, los refrescos, las tequilas, los cigarros, los chicles, todo lo que le dulces, guste al difunto. Sí, lo que le gustaba a los difuntos, ¿no? Porque eso muchas veces se ha comentado que no son elementos constitutivos de un altar de muerto, pero los elementos han variado a través del tiempo. ¿Y cuáles son los elementos que como tal debe llevar realmente un altar? Bueno, un altar básicamente y original eran de madera, era una mesa de madera simple, que nada más se le tendía un mantel y en la parte de atrás se le ponía como una especie de cortina que podía ser blanco o de tipo color morado. Y de ahí se le llenaba de frutas en toda la parte de arriba con los alimentos que le gustaba a nuestro ser querido en vida. Y en la parte de abajo normalmente se le ponía calabaza, se le ponía chayotes, se le ponía verduras. Es otro elemento que ha desaparecido ahora en los altares modernos, porque hasta en los años de los 50, 60, 70 empezó a disminuir la colocación de calabazas, de chayotes, de productos del campo, que también los necesitaba, en este caso, nuestro fiel difunto. Posteriormente ya se le incorporaron lo que es el vaso de agua, porque anteriormente se le ponía una jícara, un bochi de pozol blanco, de pozol de cacao, incluso hasta una bola de pozol con un vasito de agua para que pudiera llevárselo o preparar su pozol. Y entonces vamos a ver que ahora modernamente, si le colocamos un refresco o una cerveza, es que este elemento quiere decir porque eso le gustaba a nuestro muertito. Claro, también hay otros de los elementos que se mencionan, por ejemplo, las famosas flores, bueno, las flores de la temporada o flor de muerto que se le conoce, también la sal, por ahí he escuchado del espejo, que se supone que el espejo es como que la puerta que tiene que tener si no me equivoco, ahorita me va a corregir, la sal, ¿qué significa la sal? Bueno, la sal es parte de la vida de los seres humanos, la sal, el azúcar, el agua, ¿no? Son elementos alimenticios que tienen, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en las flores, los colores tienen un significado. En el caso de cempasúchil, como se supone que no había luz, no se había inventado todavía el alumbrado público, entonces se le colocaba como un camino, se hacía originalmente un camino de flores de cempasúchil o flor de muerto, y eso es lo que alumbraba para que nuestro muertito pudiera localizarnos, diera con nosotros. Posteriormente ya se le empezaron a colocar lo que son las velas y las veladoras, que tienen un doble significado. Por un lado, alumbran el camino a seguir y que encuentren a sus seres queridos. Y por el otro lado, es una forma también de una vela, una veladora. Si es grande, son para muertos grandes. Si son chicas, las velas o las veladoras son para nuestros muertos chicos. Y también ha evolucionado por los problemas económicos. Anteriormente se les dedicaba individualmente una flor o una veladora para nuestros fieles difuntos. Y posteriormente ahora ya vemos que una misma veladora puede servir para 3 seres. Es decir, para mi abuelita, para mi tía, para mi primo. Entonces vamos a ver que en la medida en que van cambiando los tiempos, en que va evolucionando, en que va habiendo crisis económica, también van disminuyendo
los elementos. De hecho, también, por ejemplo, en cuestión de las tribus celtas que mencionábamos hace un momento, que fue donde surgió toda esta corriente del Halloween, bueno, pues ellos tenían la creencia que precisamente si no se les ponía una vela por difunto de familia, por ejemplo, si en la familia habían 10 difuntos, tenían que ser 10 velas, porque tenían la creencia de que si se les olvidaba poner una vela por algún difunto, el difunto iba a llegar y los iba a molestar en la noche, ¿no? O a jalarle los pies o algo por el estilo. Entonces, pues también todas estas creencias han ido evolucionando con el paso de los años. Y lo de las famosas calabazas, estas con figuras, también se menciona que precisamente era para espantar, igual, independientemente de que las personas de la casa se pusieran las máscaras, era para espantar a las almas malignas, ¿no? Y pues que no atacaran a los seres de la casa. Ahora pasando a la parte de la gastronomía. Esto es algo que tiene muchísima influencia en cada lugar y dependiendo de cada sitio, pues es toda la comida que se proporciona en estas fechas, ¿no? ¿Cuáles son las comidas más tradicionales en los altares que podemos disfrutar aquí en Chiapas? Bueno, ya usted lo había dicho, ¿no? En cada lugar hay algo específico. Por ejemplo, la sopa de pan la pueden dar en San Cristóbal de las Casas. Aquí sería el cochito. En otros lados, en la costa, pues un caldo de pescado. Y eso frecuentemente nos han preguntado en los concursos de altares que han habido en las escuelas. Tuve una experiencia hace algunos años en una escuela en que querían descalificar a un altar, porque era un concurso de altares, pero los criterios que se establecieron para calificarlo eran criterios tuzlecos. Y entonces resulta que llega un altar había un altar formado por un grupo de costeños, que en lugar de ponerle tierra le pusieron arena, en lugar de ponerle 2 matas de guineo, de plátano, le pusieron dos palmeras de coco, y en lugar de ponerle el cochito, el pozol, ellos le pusieron agua de coco y le pusieron una sopa de marisco, ¿no? Y entonces le dijeron a los jóvenes que no eran elementos constitutivos de los altares. No, es que depende de la región. Y en este caso vamos a ver que cada altar va a tener los elementos constitutivos de la región, tanto de frutas como de verduras, como de alimentos. Y en el caso de Tuxtla Gutiérrez sería pues el cochito. El cochito, sí, algo riquísimo que bueno, pues también no puede faltar es el pozol y digo, tiene sus diferentes variedades. Y ahora hablando un poquito acerca de la historia de Tuxtla Gutiérrez también, ¿qué nos podría platicar de cómo ha ido cambiando toda esta corriente de los festejos de Día de Muertos? Bueno, en Tuxtla Gutiérrez es una ciudad que fue fundada en el año de 1560. A partir de 1560 ya figuran 4 barrios. Son los barrios de San Jacinto, que originalmente estaba ubicado atrás del Palacio Federal, en donde está actualmente un edificio ya muy viejo, que es el Centro Social Francisco y Madero. Ajá. En ese lugar estaba lo que era el templo de San Jacinto, pero ahora está en la Quinta Norte. Pero todo ese es el barrio de San Jacinto. El otro barrio es donde está la Lotería Nacional, por la Primera Sur, y sería como segunda o primera Oriente. Primera Oriente. Bueno, en esta esquina, ahí estaba lo que era el barrio de San Andrés. Okay. Pero desapareció desafortunadamente. Y posteriormente aquí en una esquina por donde estaba Namex, lo que sería Primera Sur y Primera Poniente, estaba lo que era el barrio de San Miguel Arcángel. Toda esa parte que ahora conocemos como el barrio del Calvario era el barrio de San Miguel. Y en la parte de abajo, del lado norte, lo que es la Segunda Norte y Primera Poniente, estaba el barrio de Santo Domingo, que es el único templo que se conserva todavía. Entonces estamos hablando básicamente de 4 barrios tuxtlecos que conmemoraban el Día de Muertos, y normalmente se hacían en las mesas de los santos, y con los elementos constitutivos básicamente en ese tiempo era el pozol de cacao o el pozol blanco, que era el vaso de agua, un poquito de sal y una bola de masa, y normalmente se colocaban ahí en la parte de abajo bastante maíz, bastante frijol,
calabaza, repollos, chayotes y otros elementos más que le permitieran llevar a su viaje nuestros fieles difuntos. Y por ejemplo, en el caso de las tradiciones que habían antes, ¿a partir de qué fecha se empezaron a cambiar? ¿A partir de qué fecha empezaron como a evolucionar? Bueno, ya notamos un cambio a partir de 1930. En que en algunos hogares le empiezan a colocar lo que se le ha llamado un someíto, un pequeño somé en el copete de la mesa de un altar. Ya le empezaron a colocar ahí también lo que sería el papel picado o el papel de China. ¿Cuál es el origen de este papel? Bueno, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que del Distrito Federal empiezan a traer el papel de China, empiezan a traer algunos productos que vienen a vender a Chiapas y se empiezan a ser incorporados en cada una de las mesas. En este caso también aparecen ya los estudios fotográficos en donde ya tomaban la fotografía de cuerpo entero o de medio cuerpo a los personajes, y ya empezamos a ver que se le empiezan a incorporar también las fotografías que empiezan a figurar. Ya cuando vemos fotografías de altares antiguos, empezamos a ver que hay refrescos. Claro. Ahí empiezan a ver algunos refrescos, y entonces nuestro pozol como que empieza a ser un elemento secundario, ya no tan primario. Se como empieza lo a era modernizar antes. Se todo. empieza a modernizar. Realmente, ¿qué tanta influencia ha tenido la modernidad para ir como rompiendo con estas tradiciones y costumbres? ¿Usted considera que el ir modernizando ha perjudicado las tradiciones y costumbres de antaño? No, yo creo que no. Yo creo que eso es lo que le ha permitido que sobreviva. Porque de lo contrario, si hay elementos que ya pasaron de moda, ya no se pueden colocar, y entonces iba a ser una tradición que se iba a ir perdiendo más ligeramente. ¿Por qué? Porque ya no les permitió evolucionar. Pasó como la marimba originalmente no era marimba orquesta, ¿no? Claro. Sino que para que lograra evolucionar se hizo marimba orquesta, y ahora la marimba pues ya ha quedado como instrumento musical casi ya en el olvido, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya no se pudo adaptar a los nuevos tiempos, y ya la juventud pues lo hizo a un lado. Lo mismo ha estado sucediendo desafortunadamente con los altares. Hay familias de muy jóvenes que ya no acostumbran a colocar altares. El día de ayer estaba yo haciendo un recorrido en algunas casas, en algunas colonias, y vimos con tristeza, ¿verdad? Que pues muchos les decían, muera la tía, porque no es porque no quisieran darles frutos, sino que lo que pasó es que no tienen altares, y si no tienen altares, no tienen la costumbre de darle algunas frutas a los niños, que también formó parte muy relevante dentro de lo que es la conservación de los altares, la pedida de calabacita. Sí, de hecho ahorita que menciona esa parte, precisamente la pedida de calabacita es como una fusión entre la víspera y obviamente la tradición del Día de Muertos de México, de diferentes partes, ¿no? Y antes se consideraba algo muy tradicional, ¿no? Y ahora se ha ido como satanizando esta parte de que las personas vayan disfrazadas, que son cultos al diablo y demás cuestiones, cuando realmente, pues los niños lo hacen por diversión, ¿no? Y en este sentido, lo que sí considero que se ha perdido un poco es que no en todas las casas, ahí estamos viendo precisamente imágenes de alguna de las colonias donde existe más esta costumbre, que no en todas las casas ponen altares, sino que se adorna más con casas embrujadas o cuestiones más americanas o europeas, que bueno, es de donde viene esta corriente del Halloween. Pero realmente la parte del disfrazarse pues no es nada malo, sino al contrario, explicamos que pues precisamente es por esa parte de espantar o distraer, por así decirlo, a los demonios y no les hicieran daño a las personas. Y precisamente en este momento nos vamos a ir a ver un poquito de lo que estuvo sucediendo en las diferentes colonias aquí en Tuxtla Gutiérrez y cómo se vivió el festejo el día de ayer. Vamos a ver esto.
bonito, es algo que nunca había experimentado. Sí, que todos participan, que todos participan, desde más niños hasta los más grandes. Vamos dejando eso, pero en realidad los niños son los que merecen todo nuestro respeto y a quienes les damos todo lo que podemos dar. En la calle de abajo, que es la avenida Querétaro de la hacienda, pues se pone muchísima gente llena, y aprovechando eso pues dijimos, bueno, vamos a dar dulces nosotros también, y pues se siente muy bonito también que los niños vengan a darle su calabacita y pues estar viendo las sonrisas de los niños en ese día tan especial, ¿no? Muy bien, se siente como muy bien. Las costumbres y tradiciones son parte de nosotros y la verdad esto es para que convivamos como familia y con los amigos. Bueno, nos emociona mucho el poder dar a los niños algo de lo que pues nosotros nos dan, ¿no? Poder darles sus dulces y que cada vez esto va creciendo, cada año viene más gente y pues para nosotros es mucha emoción porque pues sí, es un día que esperamos todo el año, que guardamos un poquito de dinero para comprar los dulces y ahora afortunadamente pues ya nos donan. Bueno, pues es mi mamá y pues la verdad desde niña siempre ha sido como muy emocionante para mí el hecho de disfrazarme cada año diferente, el entregar dulces, ya entrar a la cooperación también de los dulces y ver a los niños felices, ver varios disfraces, que la familia viene, convivir con sus hijos, que vienen todos pues. Pues mucha felicidad porque es algo importante que la gente se siga divirtiendo de forma sana. Un poco cansado, pero es divertido, vale la pena, más que nada por ellos, por los dulces, y pues es algo que se viene haciendo año con año ya de algún tiempo atrás, y pues espero nunca se pierda. Bueno, esta tradición empieza con mi suegra, la mamá de mi esposo Juan Carlos Mendoza. Esto empezó hace como 20 años con una mesita y ahorita realmente se ha ido prolongando bastante grande. Y lo bonito de esto es que hace 3 años los vecinos de las cuadras empezaron a hacer la tradición mucho más grande. A nosotros la satisfacción que nos da es de ver tantos niños que realmente se disfrazan, vienen contentos por sus dulces, hacen sus filas y pues si ustedes se van de casa en casa van a ver que pues varios ya ponen que es la casa del terror, que es la casa del pirata, entonces muchas cosas bonitas, ¿no? Tecatín. ¿Qué se siente venir a pedir dulces? Muy mejor. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta? Un poquito sí. ¿Sí? De momia. ¿De momia? Me encanta la canción. ¿Sí? ¿Y de qué veniste disfrazada hoy? Bruja. Bueno, y ahí estamos compartiendo el programa para que ustedes también empiecen a compartir el link y más personas puedan disfrutar obviamente de todo el contenido y toda la información que les estamos proporcionando en este momento sobre las tradiciones y costumbres de cómo festejar al Día de Muertos, la víspera. Digo, tal vez para este año pues ya no, porque ya estamos a día 2, pero sí para que puedan contar y saber realmente de qué se tratan todos estos festejos y no satanizar estas costumbres. Ahorita nos platicaba un poquito acerca de que se ha ido confundiendo lo que es la noche de brujas con el Halloween, ¿no? A ver, platíqueme un poquito acerca de eso. Sí, efectivamente, lo que es la noche de brujas o también el baile de blanco y negro, ajá, han existido desde los años 20, 30, 40, se existía en Tuxtla Gutiérrez y también existía la fiesta en donde se disfrazaban básicamente de sombrerón y de la Llorona, y algunos iban de diablos, ¿verdad? Pero ahora estamos viendo que han modernizado, hasta los monstruos, los demonios han ido cambiando, ¿verdad? Yo creo que son nuevos elementos constitutivos de esta noche de brujas, es lo que se ha venido también actualizando. Yo creo que aquí tendríamos que invitar al Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, a Coneculta Chiapas, a la Secretaría de Educación, para que canalizaran estas inquietudes y que fueran reorientando a lo que es realmente las tradiciones, los usos, las costumbres del Día de Muertos en Chiapas. Se puede hacer programas especiales y ahora sí, si hay algunos elementos constitutivos de estas tradiciones que sean muy modernas, pero que atenten a la tradición chiapaneca, yo creo que se pueden hacer un lado, no creo que haya problemas. En el caso de la Catrina, ya forma parte
de como un nuevo elemento de lo que es los festejos del Día de Muertos. Sí, y de hecho precisamente hablando de la Catrina, ahorita nos vamos a ir rápidamente a una cápsula, pero haciendo un preámbulo a esta información que vamos a proporcionar ahorita, es algo tan bonito, y ahorita veíamos cómo convivían las familias, que yo creo que el que se vayan sumando tal vez nuevos estilos de disfraces, en el sentido, por ejemplo, el maquillaje que traigo el día de hoy, sí es una Catrina, pero ya no es una Catrina tradicional como en un inicio, sino ya son maquillajes más producidos, maquillajes con más elementos que al final de cuentas, como decía hace un momento, no restan a las tradiciones, al contrario, van sumando y van permitiendo que estas tradiciones tal vez se arraiguen un poquito más en la sociedad. ¿Para qué? Para que le encuentren un poco más de sentido. Ahí estamos viendo obviamente todos los elementos de la Catrina, pues los ojos profundos, vemos la dentadura, que digo, la traigo un poco brillosa el día de hoy, me pulí los dientes, pero que van sumando y que van permitiendo que estas tradiciones se vayan conservando y que la gente quiera seguir disfrutando de estas fechas de una manera familiar. Y lo más padre de todo esto es que precisamente son tradiciones que no se suma el alcohol, que no se, digo, a excepción de algunas familias, ¿verdad? Pero que no se van como degradando por este tipo de convivios más intensos, por así decirlo, sino al contrario, que van haciendo que las tradiciones y costumbres se hagan más fuertes todavía. Sí, yo creo que se están haciendo más fuertes, pero ya modernas. Claro. Y en este caso, por ejemplo, de José Guadalupe Posada, que crea el personaje de la Catrina, y es una Catrina que ya ha evolucionado bastante. Muchísimo. Y se han hecho cada vez más elegantes, y eso nos ha permitido ahora que siga subsistiendo esta tradición. Sí, y precisamente ahorita nos vamos a escuchar un poquito del ¿sabías qué de la Catrina? Vamos a ver esto. ¿Sabías que la Catrina es uno de los íconos más representativos de la cultura mexicana? El origen de este personaje se da por el descontento del pueblo mexicano con respecto a las clases más privilegiadas. Esta figura femenina tiene más de 100 años de historia. Este personaje en sus inicios surgió como una burla a los indígenas que se habían enriquecido y menospreciaban sus orígenes y costumbres. La Catrina, creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, originalmente se llamaba la calavera garbancera. Esta palabra provenía de los vendedores de garbanzo que, siendo pobres, aparentaban ser ricos y querían ocultar sus raíces indígenas. Este grupo de comerciantes pretendía tener el estilo de vida de los europeos. Esta crítica social la supo plasmar magistralmente este caricaturista y le dio fama a nivel Y por ahí nos quedamos congelados un momento. Sabemos que la red, bueno, pues de repente falla. Estábamos viendo precisamente la historia de la Catrina, que bueno, ahorita nos mencionaba acerca de José Vasconcelos, que era un crítico social y que precisamente en un inicio esta Catrina se llamaba la Catrina garbancera. Surgió como una crítica social a todos los que se dedicaban precisamente a la cosecha de garbanzos o a los indígenas que se hicieron ricos en esa época
y que empezaban a vestirse de una manera muy pomposa o muy fanfarrones, por así decirlo, más moderno el término, pero que negaban sus orígenes indígenas. Entonces él hace esta crítica. Posteriormente, bueno, pues se hace muy famosa la Catrina Garbancera y llega a Diego Rivera, que Diego Rivera es el que acuñe el término de Catrina precisamente en 1847, si no me equivoco, usted a ver si no se acuerda bien de la fecha, y cuando acuña el término de Catrina es cuando hace este mural que es impresionante y que está hermoso, donde salen muchísimos personajes muy importantes de la historia de México. Que bueno, pues este mural todavía se conserva original en la Ciudad de México, y así queda ya el término de la Catrina, que bueno, pues recordamos que originalmente fue por una crítica social. Aquí estamos viendo precisamente este mural, que en el centro es donde se ubica la Catrina, que es la original de José Vasconcelos. A un lado se encuentra José Vasconcelos, y bueno, pues hay muchísimos, ahí está la Catrina, muy elegante, y obviamente, bueno, pues hay muchísimos más personajes, aproximadamente 400 personajes de la historia de México, entre la independencia, la revolución y diferentes eventos importantes de nuestra historia. Y bueno, pues ese era el dato curioso que teníamos para ustedes en cuestión de la historia de la Catrina, que ahora ya se utiliza el vestuario de la Catrina en el evento del Día de las Brujas o el Día de Todos los Santos, o para pedir calabacita, tía, ¿no? Entonces lo padre de esto es que se sigan conservando toda esta historia en nuestro México. Sí, efectivamente, la Catrina es lo que sería el equivalente del Catrín, del bien vestido, ¿no? Porque aparte estaba el roto, lo que era el pueblo, el que no tenía nada, el que andaba con la ropa destrozada, ¿no? Así la Catrina, pues es la muerte, pero la muerta elegante, ¿no? La muerta fina, por así decirlo. Sí. Y digo, obviamente ahí está. Sí. Que digo, sabemos que los europeos, en este sentido, los españoles, que fueron los que vinieron a conquistarnos, tenían este tipo de vestimentas, los vestidos pomposos, pues los sombreros. Aquí puede pararse ahorita que lo vean. Sí, bien. verdad, ahorita me voy a parar un poquito más adelante para que vean, digo, más o menos cómo eran, y obviamente estos sombreros que utilizaban las damas. Ahí vemos, bueno, a un lado a un Catrín, que también utilizaban sombreros, muchas tradiciones más que han ido evolucionando con el paso de los años, y que digo, al final de cuentas recalcamos la parte importante de estas tradiciones, ¿no? Que es el que, a pesar de que han ido evolucionando, que se han ido modernizando, que se han ido produciendo un poco más, pues que se sigan conservando. Y lo padre de esto es que, además de todo, sepamos el verdadero origen de cada una de estas historias, de estas leyendas. Además de la Catrina, digo, sabemos que hay muchísimos otros personajes que aquí en Tuxtla se fueron arraigando. Nos mencionaba la Llorona. Sombrerón, la Llorona. ¿Cuál es la historia, por ejemplo, del Sombrerón? Bueno, el Sombrerón es el mismo personaje que ya viene a nivel nacional, ¿no? Ajá. De que es un charro que anda con un caballo negro, y que como pues, el jinete sin cabeza, tipo es una especie de sí, y que salía a espantar a las personas que salían de sus hogares a altas horas de la noche. Lo mismo pudiéramos decir de que la Llorona es el personaje que espanta a los hombres infieles, a las personas que salen de noche, a los borrachitos. Y entonces vamos a ver que ha evolucionado también el pensamiento de referente a lo que ha sido la Llorona y el Sombrerón a través del tiempo. Sí, claro, digo, también ya ahorita por ahí está el famoso Coco, que digo, es una canción tradicional que se le canta a los niños. De hecho, ahorita precisamente hay una película que dicen que está muy bonita, así que se la recomiendo para todos los padres de familia que lleven a sus hijos. ¿Por qué? Porque, digo, la verdad, yo en lo particular no le canto esta canción de que va a venir el Coco si no te duermes, y con qué tranquilidad se puede dormir el niño si sabe que va a venir el Coco, ¿no? Pero bueno, son personajes que se han ido creando al paso de los años y de los siglos, porque sabemos que tienen muchísimo tiempo, y que
es padre conservar estas tradiciones, es padre conservar las costumbres, pero siempre respetando el verdadero origen y la verdadera función de cada una de ellas, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que se deberían de hacer, y en los programas masivos como este, creo que deben de seguir difundiendo lo que son las costumbres chiapanecas, las costumbres mexicanas. Y por ejemplo, otro de los elementos importantes en el altar de muertos es el incienso, pero este fue ya moderno, ¿no? No, también se han hecho desde hace tiempo. ¿Sí? Esa es una forma de purificar el ambiente, de espantar a los demonios, de las malas vibras, de las malas energías, y entonces por eso se purifica a través del sahumerio. Y qué rico huele, aparte, digo, porque sí, queda la uno quema con de copal que se hace, sí. Queda un olor muy agradable, como tipo los inciensos chinos o Sí, los sí. japoneses que también utilizan en el oriente, ¿no? Pero bueno, lo importante de esto es que sepamos también cada uno de los elementos que debe llevar nuestro altar, que vayamos a festejar, y algo muy importante de estas tradiciones, y sobre todo el día de hoy, que sé que muchas personas van a ir a los panteones, y que creo que es algo que no se toma en cuenta. Que nosotros normalmente o vamos el día que falleció la persona o en Día de Muertos, y el resto del año el muertito está solo, ni quien lo pele. ¿Por qué esperar a que haya una fecha especial a festejar el día que falleció o a festejar el Día de Muertos? Y además, otra cosa que es muy, muy risible, que uno les lleva, o bueno, no uno, sino normalmente las personas les llevan el mundo de flores, el mundo de arreglos, le ponen su arreglo y ahí se pudre el arreglo. No hay quien llegue después a quitar, sino únicamente el personal del panteón se encarga de la limpieza de este mundo de flores. ¿Qué pasa con esta parte y la sociedad? O sea, se olvidan totalmente. Sí, no hay educación para eso. Yo creo que tendría que hacerse campañas también de concientización sobre la necesidad de que levanten sus flores muertas, sobre la necesidad de que le den mantenimiento permanente a las tumbas, ¿no? Porque hay muchas tumbas históricas aquí, ¿no? Aquí en el Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal y en Comitán, hay tumbas históricas que creo que se debería de hacer un inventario, un catálogo, para que vean de los famosos, en dónde está Belisario Domínguez, en dónde está Jaime Sabines, en dónde están Eno Cancino Casaonda, en donde están muchos personajes. Ángel Albino Corzo, en Chiapa de Corzo, ¿no? Un personajazo que deberían de conocerse en estos días también, o sea, conmemorar a aquellos muertos que murieron por darnos patria y libertad. De verdad que acaba de tocar igual ese punto tan importante, porque también uno va a visitar a sus muertos, pero ¿qué pasa de la historia? ¿Qué pasa de la cultura en nuestro estado? En Tuxtla, digo, yo soy de Tabasco y le mando un beso a todas las personas que nos ven desde Tabasco, pero aquí en Chiapas hay muchísimas cosas tan hermosas y que no se les da difusión, como por ejemplo lo que nos acaba de compartir ahorita, y que para las personas que van a estos panteones, pues podrían aprovechar la visita a su muerto y la visita a este tipo de tumbas que seguramente el personal que trabaja ahí debe de conocer en dónde se encuentra cada una de las tumbas de los personajes históricos de Chiapas, y en este caso, pues de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Yo creo que habría que pedirle a turismo, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, San Cristóbal de las Casas, tenemos conocimiento que ayer se hicieron algunos recorridos, que el cronista municipal de San Cristóbal, Miguel Ángel Muñoz, estuvo muy atento, atendiendo a la gente, y estuvieron visitando las tumbas de personajes históricos que se hallan en San Cristóbal de las Casas. Yo creo que lo mismo se pudieran hacer con los panteones de Tuxtla Gutiérrez y de Comitán. En Comitán hay unas tumbas, pero que son verdaderas casas, ¿no? Y muy elegantes. Yo creo que habría que explotarlos turísticamente.
Sí, eso es algo muy, muy bonito y sobre todo que en estas fechas, bueno, pues se podría aprovechar. Y otro de los puntos importantes a tocar en estas fechas es que precisamente hablando y regresando al tema de las flores, soy muy enfática. ¿Por qué? Porque este es un foco de infección, y que además sabemos que si van en estas fechas, hay personas que dejan las flores desde el 31 para el 1 y el 2 poder festejar por su cuenta, ¿no? Y ya dejan al muertito con su flor y listo. Pero personas que llegan el 1, el 2 o el 3 o que van en el transcurso del mes de noviembre, no precisamente en estas fechas, y que ya al dejar los primeros estas flores se crea más mosquito, se crea más focos de infección y que obviamente si uno no va preparado con su repelente y con todo este tipo de cuestiones para ser prevenidos, bueno, pues puede contraer enfermedades como el chikungunya, como el dengue hemorrágico y demás. Entonces que también tomen sus precauciones al ir a visitar a todos sus muertitos, ¿no? También eso ha variado en cuanto a las visitas de los panteones. Anteriormente se permitía el ingreso de cerveza, de tequilas, de mariachis, de marimbas y se bailaba. Muchas veces habían personas que tenían un sentimiento encontrado porque había perdido a su mamá, a su papá y no había tenido el perdón en vida. Y entonces le llegaban a llorar y en el momento en que se desahogaba, al otro día ya amanecían tranquilos las personas. Sí, claro, digo, y otra de las cosas importantes es que, bueno, pues hablando y festejando ahorita a nuestros muertos, pero siempre lo que hay que festejar es la vida. Es que cada día tenemos una nueva oportunidad de vivir, una nueva oportunidad de disfrutar y no esperar a que una persona muera para hablar y expresarle todos nuestros sentimientos, nuestra admiración, nuestro reconocimiento y agradecimiento por lo mucho o poco que hayan dado o nos hayan aportado en nuestra vida, ¿no? Hablando de familiares, amigos y hasta de conocidos, ¿no? Entonces es importante que estas fechas también sirvan para reflexionar sobre estos pequeños puntos que normalmente no tomamos en cuenta, que no es nada más para festejar a los muertos, sino también para festejar la vida y la oportunidad de seguir adelante y de tener un nuevo comienzo, ¿no? Pero ahora nos vamos, antes de finalizar el programa, con esta frase que seguramente a muchos les va a encantar. Imaginen que se las dedica un muerto o un fallecido. Vamos a ver esta frase. Una frase sin duda hermosa: no me llores porque si lloras yo peno, mejor cántame porque si cantas. Bueno, pues es como que los muertos nos están diciendo que hay que dejarlos descansar, que no les lloren, que mejor les canten para que ellos puedan seguir vivos en nuestra mente y en nuestro corazón con todos nuestros recuerdos, ¿no? Así es. Sí. Y me gustaría, bueno, pues ya ahorita que estamos finalizando el programa, que le deje un mensaje a todas las personas que nos están viendo, independientemente de que compartan el programa, ¿verdad? Sobre las tradiciones y costumbres. ¿Qué debemos hacer con nuestras tradiciones y nuestras costumbres? Bueno, yo creo que el día 1 y el 2 de noviembre debe de ser un buen pretexto para que toda la familia chiapaneca conviva con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, y los bisnietos con sus abuelos y tatarabuelos, ¿verdad? Claro. Y que no únicamente tengan la oportunidad de ofrendar algunos alimentos a sus familiares fallecidos, sino que es una forma sana de reunión familiar. Claro, y bueno, pues también platíqueme un poquito acerca de este libro que tenemos aquí. Yo voy a tomar uno por aquí. Bueno, sí. Platíqueme un poquito de qué se trata. Bueno, es la nomenclatura oficial en Tuxtla Gutiérrez. Es un libro que acabo de presentar hace algunos días y que es parte de la historia de la fundación de Tuxtla Gutiérrez y cómo se le han colocado los nombres de algunos parques, jardines, calzadas, bulevares y cómo ha venido evolucionando estos nombres y que muchas veces son nombres que han arraigado ya en la población tuxtleca. Y yo creo que este libro lo pueden solicitar gratuitamente en el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, en la Casa de la Cultura de Tuxtla Gutiérrez. Es gratis el libro.
Esto está padrísimo, digo, para aquellas personas que digan, ay, bueno, me duele el codo, bueno, pues ya no hay pretexto, es totalmente gratis y es un elemento que yo creo que sería importante que todos los padres de familia tuvieran en su hogar para enseñarle un poquito de historia a sus hijos de su lugar nativo, ¿no? Sí, sobre todo porque trae los nombres, por ejemplo, de la calzada de los hombres ilustres, trae el nombre original de lo que es la avenida central de Tuxtla Gutiérrez, los nombres de algunos parques como el Parque de Santo Domingo, los nombres que ha tenido, el Parque Central, nuestro Parque Central que se llamó Rodolfo Figueroa, que se llamó Parque 12 de Octubre, hubo un parque que está frente a la catedral, que era ahí estuvo el primer parque en 1868, que fue la Alameda Central, y que después se llamó Parque Joaquín Miguel Gutiérrez y ahora es el Parque de San Marcos. Y entonces con este libro podemos tener un conocimiento de cómo han evolucionado los nombres de escuelas, de parques, de mercados, y que muchas veces los vemos ahí, pero no sabemos su significado histórico. Claro, y sobre todo eso, que no sabemos su historia, el origen de cada lugar, de cada sitio, y cómo ha ido evolucionando y cómo la evolución ha favorecido también para que todo vaya creciendo, ¿no? O sea, que es importante el obviamente el adaptarnos a los cambios y que la evolución no es mala, al contrario, es buena para seguir existiendo en este sentido al modo de cómo va creciendo la sociedad. Ahora, por ejemplo, me gustaría también que me platicara un poquito acerca de la Avenida Central. ¿Cómo se llamaba antes? Originalmente fue el Camino Real y después le llamaron Camino Nacional o Carretera Nacional. Y ya en 1930 se le llamó Avenida Central. Y en 1974 se le llamó la calle 14 de septiembre para conmemorar lo que fue la Federación de Chiapas a México. Pero como la gente no se acostumbró, se les recobró su nombre de Avenida Central. Y así quedó y así quedará para toda la historia. Sí. Pero qué padre conocer un poquito acerca de los diferentes nombres y de cómo, bueno, pues al final de cuentas queda lo que la gente pide, ¿no? Así debería ser, creo. Sí. Siempre, ¿no? Bueno, pues yo le agradezco mucho por haberme acompañado el día de hoy y platicarle un poquito a todas las personas que nos estuvieron viendo sobre las tradiciones y costumbres aquí en Chiapas del festejo del Día de Muertos, del Día de Todos los Santos, y sobre todo que lo importante de estos festejos no es cómo lo hagas en casa, sino que sepas realmente el origen de cada una de las tradiciones y costumbres de tu lugar y que sigas conservando lo que a ti siempre te acomode mejor y lo que tú puedas disfrutar más en familia, que es lo que realmente vale la pena de todo este tipo de festejos. Muchísimas gracias, señor José Luis Castro, el cronista de la ciudad. ¿Dónde podemos encontrar nuevamente su libro? En la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero. Ahí se están distribuyendo gratuitamente. En realidad son 6 títulos diferentes. Okay. Este es uno de ellos y también los demás los están obsequiando ahí en la Casa de la Cultura. Ahí está, pues no pierdan esta oportunidad de tener un poquito de conocimiento sobre la historia de Tuxtla y también obviamente de Chiapas. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Yo les pido que compartan el link del programa y sobre todo que nos sigan. Recuerden, todos los martes y jueves estamos en punto de las 10 de la mañana y también disfruten de toda la barra programática de público y privado, porque hay muchísimos más programas para cada uno de ustedes. Les mando un beso enorme y calabacita, tía. Bollywood, la belleza está en ti. Saca a relucir tu belleza interna con cada uno de nuestros servicios. Externa lo mejor de ti y déjate consentir. Contamos con manicure, pedicure, extensiones de pestañas, depilación de ceja con hilo de seda, faciales, microblading, maquillaje, peinado y mucho más. Transfórmate y siéntete más hermosa que nunca de pies a cabeza. Te esperamos en nuestras diferentes instalaciones.
Galerías Boulevard, interior de Plaza Las Américas, Niño de Atocha en Sexta Poniente, entre 10ª y 11 Norte, número 1058, y Plaza Ámbar Fashion Mall. Bollywood, la belleza está en ti. Vida Aquatic, garantía de vida y diversión. El momento en el que quieres renunciar es el momento en el que debes seguir insistiendo. No debes ponerte límites. Cuando más sueñes, más lejos llegarás. Es tu momento de aprender a nadar. Tenemos clases para todas las edades, individuales y grupales con disponibilidad de horario. Contamos con instalaciones techadas y alberca con calefacción, personal altamente capacitado. Ven y conócenos. Estamos ubicados en Quinta Avenida Norte Poniente, número 266, Colonia Terán, Tuxtla Gutiérrez. O comunícate con nosotros al teléfono 223-3234. ¿Deseas aprender, mejorar o perfeccionar tu manera de nadar? Ven y forma parte de Vida Aquatic, garantía de vida y diversión. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Suyeso Enaga, directora médica del Corporativo Creovida. Somos la única empresa en utilizar el poder regenerador de las células madre para rejuvenecer tu piel de manera natural, permanente y sobre todo segura. Con esto, logrando eliminar las líneas ocasionadas por la edad, las líneas de expresión, las marcas del acné, quitar las manchas de tu piel, darle a tu piel una mayor luminosidad e hidratación. Para mayores informes, contáctanos en nuestras redes sociales a través de las páginas de Facebook y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Consultores globales y procesos estratégicos en negocio. Somos profesionales expertos en procesos preventivos y correctivos en materia financiera, fiscal y contable. Nos recomiendan haber cancelado totalmente más del 95% de las demandas por crédito fiscales a nuestros clientes. Tu patrimonio y tu tranquilidad no puede estar en riesgo. Permítanos ayudarlos.